Estamos hoy con el profesor Eduardo Restrepo, quien es un asiduo visitante de la Universidad del Cauca y quien durante toda la existencia del doctorado ha jugado un papel importante tanto en la conformación del programa como en la orientación de varios de los cursos. Eduardo ha sido profesor invitado en el doctorado, creo que en todas las promociones, y ha orientado diferentes seminarios. Digamos, creo que el fuerte ha sido la orientación sobre teoría social contemporánea. Y en este semestre en particular, pues está invitado a orientar un seminario sobre orden simbólico y social. Antes de entrar a conversar sobre el curso, pues vale la pena para quienes no conocen a Eduardo y su trabajo mencionar un par de cosas sobre lo que ha sido el trabajo académico. Eduardo durante mucho tiempo ha trabajado con poblaciones negras en Colombia, desde su tesis de pregrado. Hace ya algunos años. Y luego, digamos, a partir de su trayectoria de formación académica, de maestría y doctorado, en su trabajo de docencia, en sus proyectos de investigación, pero además de eso, ha planteado una serie de debates teóricos ligados a la antropología en Colombia, a las relaciones de poder en el campo de la antropología, algunos debates ligados con otros campos como el de los estudios culturales, donde ha sido un animador, todo el tiempo has estado ahí promoviendo debates. Entonces es muy rico para el doctorado poder contar con tu presencia, y la idea es que le contemos a quien esté interesado en el tema, ya sea en el doctorado, en los programas de maestría y pregrado en antropología que tiene la universidad, ¿de qué se trata este asunto del orden simbólico y social? Porque a veces suena fácil, pero a veces puede ser una cosa un poco compleja. Entonces, la primera pregunta que a mí se me ocurre, bueno, ¿por qué orden simbólico y social? ¿Qué son esas dos cosas? Claro, pues es una exploración a través de la teoría clásica hasta la más reciente de cómo se ha pensado cultura y sociedad. Cultura encarna lo simbólico, implica toda esa dimensión del significado, por lo menos en algunos teóricos, y orden social es una manera de pensar la sociedad. Entonces es un problema de cómo se relaciona el significado, el sentido, lo simbólico con la lógica, el orden, la configuración, la normatividad social. Entonces el seminario es un seminario para pensar a través de la teoría social este problema, el problema de la relación sociedad y cultura, y no todos los teóricos resuelven la cosa de la misma manera. Cultura ha sido pensada o impensada de múltiples maneras, sociedad ha sido pensada e impensada de múltiples maneras, y aquí es incluso juntar esos dos problemas. Para algunos autores cultura es más grande que sociedad, para otros sociedad es más grande que cultura, para unos son cosas inconmensurables, para otros son confluencias. Entonces el seminario trata de entender eso desde la teoría clásica, desde Malinowski, que es figura fundante mitológica de la antropología, hasta las discusiones que se están dando ahora desde teorías muy que no solamente se quedan en la antropología, sino que están más allá de la antropología. ¿Vos podrías profundizar un poquito en esa noción de lo simbólico? Porque se nombra mucho, sobre todo en antropología, pero no es tan fácil de agarrar siempre. Claro, yo diría que una forma más expedita de entender lo simbólico tiene que ver con el significado, con la manera como hacemos sentido de la vida, el sentido que tiene para nosotros lo que hacemos o las relaciones que establecemos con los otros. Entonces es el sentido. Por ejemplo, no sé, una relación amorosa tiene una vertiente de relación con otra persona, pero tiene un montón de significados, de sentidos, de connotaciones para nosotros. Entonces lo simbólico es una forma de pensar eso. Obviamente existen otros autores que piensan el asunto en otra clave, más lingüística, más incluso psicoanalítica o algo así, pero lo simbólico fundamentalmente tiene que ver con el sentido que le damos a la existencia social, tiene que ver con la forma como entendemos y cómo hace sentido para nosotros la vida social. Bueno, y en ese sentido hay, digamos, en algunos relatos, digamos, de la historia de la antropología,
lo simbólico está ligado a una escuela en particular, la antropología simbólica, y eso, digamos, de alguna manera ha reducido esa comprensión de lo simbólico a ciertos ámbitos, el ritual, por ejemplo, ¿cierto? Contrario a lo que tú estás planteando ahora, digamos, desde una perspectiva más amplia, ¿cómo es esa conceptualización ahí en esa escuela y cómo se revienta eso? Pues antropología simbólica tiene como dos grandes nombres. Victor Turner, que tiene que ver con lo que estás planteando de incluso el proceso ritual, el asunto de la transformación de un estado a otro, todo el asunto del quiebre de umbrales desde rituales como pasos de un estado a otro. Entonces, Victor Turner es una escuela de la antropología simbólica y piensa lo simbólico como práctica social, como algo que está encarnado en rituales, está encarnado en espacialidades, está encarnado en pasos de estatus de un lugar a otro. También hay otro gran nombre en antropología simbólica que es Clifford Geertz, que es más una lectura hermenéutica, es más interpretativista. Entonces, para Clifford Geertz, la noción de lo simbólico está ligado al sentido, al texto. Por eso es muy famoso su planteamiento de que la cultura es como un texto y que la cultura debe ser entendida como una telaraña, como una red de significados en las cuales estamos suspendidos, muy en la tradición beberiana, ¿sí? Entonces, Victor Turner es más tradición inglesa, más el asunto de pensar lo simbólico como encarnación de prácticas sociales, de marcaciones, de concreciones en la vida social, versus Clifford Geertz, que piensa lo simbólico más en el sentido de significado y de interpretación, de poder incluso entender o comprender lo que está ahí en juego. Pero entonces ahí pero yo tengo otra versión. Sí, bueno, yo tengo otra versión que es la de práctica de significado. Y la de práctica de significado pues bebe de un personaje que para mí es fundamental, que es Stuart Hall, que es una lectura de prácticas de significación, o sea, son prácticas que encarnan significación y que se articulan con relaciones de poder, y eso me parece a mí que potencia bastante esta idea de lo simbólico como un asunto, ya sea de práctica social o de interpretación, lo potencia con toda la idea de la relación. El cochino poder siempre es muy importante para entender el mundo. Bueno, ahí Eduardo justamente, digamos, y entonces, ¿cómo no caer en una lectura idealista en el sentido filosófico de lo simbólico? Claro. ¿Y cómo entran ahí estos materialistas? Porque hay una lista, digamos, en la que tú propones para el seminario de autores y textos que están planteando una relación con lo material, digamos, con la base material del mundo. Yo creo que el Turner está claro que está vinculado con lo social, entonces a él no se le podría atribuir el pecado de lo idealista. Clifford Geertz fácilmente se puede leer en clave idealista y yo creo que esa es su gran limitación, aunque es su gran ventaja también, porque él llama la atención sobre el significado importa. Pero la vía que yo sigo es la vía del materialismo cultural, de preguntarse por la materialidad de la cultura, que es la tradición del marxismo cultural británico, E.P. Thompson, Raymond Williams, Stuart Hall, y creo que eso deriva en América Latina en trabajos como el primero de Néstor García Canclini, en Culturas Populares en el Capitalismo. Ahí él tiene una concepción de la cultura muy en clave de práctica cultural, que también confluye con una lectura muy de Bourdieu, muy bordiana de la cosa. Entonces, para mí la alternativa para no caer en un idealismo pasa por pensar la materialidad misma de la cultura en su concreción de condiciones de existencia y la dimensión del significado como un asunto fundamental de la disputa de las condiciones de posibilidad y de existencia de los mundos sociales. Bueno, y ahí entra el maldito poder. Ahí entra el maldito poder, pero una pregunta pensando, digamos, en alguien que no hace parte del campo de la antropología y de pronto escucha esta discusión y dice, bueno, ¿y esa vaina en el mundo concreto, eso qué es? Sí. O sea, ¿yo dónde lo veo? Digamos, uno puede hablar, los símbolos que la gente conoce pueden ser el escudo y la bandera que aprendemos en la escuela, algunos símbolos religiosos, pero un estudiante de antropología que quiere pensar eso simbólico desde una perspectiva materialista como estás planteando, ¿cuáles son los objetos concretos de investigación que podría estudiar? Pues son múltiples,
Pero antes de ir a los objetos concretos de estudio, me gustaría resaltar algo particular, y es que prácticas de significación es la manera como se nombra y se hace mundo. Entonces, el hecho de yo nombrar el mundo de una manera y no de otra, eso tiene materialidades en el mundo. Por ejemplo, si yo estoy pensando el mundo en clave heterosexista, yo estoy pensando que la heterosexualidad es un asunto biológico, un asunto de naturaleza o un asunto de Dios. Entonces yo estoy nombrando el mundo de una manera y me estoy parando en el mundo de una manera, y por lo tanto estoy obliterando, estoy cerrando otros mundos que pueden ser nombrados de otras maneras. Entonces, las prácticas de significación, antes de ir a los objetos concretos de estudio, tienen que ver con las categorías y las prácticas que están habilitadas por esas categorías que hacen mundos sociales concretos. Y todo el poder se juega en ese plan. Ahora, en términos de objetos, pues podemos estudiar la desigualdad social en múltiples expresiones. El hecho, por ejemplo, que a una gente se la menosprecie y se la considere desechable, por ejemplo, pasa por nuestra manera de significar el mundo, y de que hay unos cuerpos, unas gentes que no importan, que son matables, que son botables, que son basura, versus otra gente que son el paradigma de la gente, esa gente de ojos azules, que habla como enredado el castellano porque realmente hablan inglés, que viven en lugares absolutamente importantes como Estados Unidos o Europa. O sea, todos esos imaginarios que hacen que una gente sea desechable y otra gente hipervalorable, incluso que yo me imagine en función de eso, eso constituye la desigualdad social, y no es un asunto simplemente del pensamiento, sino de prácticas y formas de relacionarnos con el mundo que reiterativamente constituyen a este como desechable, como matable, como algo que no vale la pena, versus otras cosas que valen la pena. Entonces, ese sería un objeto muy particular. Otro objeto muy concreto de toda esta elaboración tiene que ver con las espacialidades. Hay también toda una serie de clasificaciones y de significaciones de que unos espacios son valiosos y otros son poco valiosos. Hay lugares donde está la civilización, en otros lados está la barbarie, hay unos donde está lo vivible y lo admirable, y otra cosa donde está lo ninguneado. Entonces, yo creo que ese tipo de problemas de espacialidad, problemas con la gente, con el conocimiento mismo, son problemas que tienen que ver con prácticas de significación que se articulan con relaciones de poder. Uno de los asuntos fundamentales de este tipo de elaboración es que la diferencia no se ve como simple diferencia, sino que se piensa la diferencia también en relación con las desigualdades, con el hecho de jerarquías, de una gente, de unos espacios, de unos conocimientos, de unas vidas, de unos futuros, en oposición a otros espacios, otras gentes, otros conocimientos, otras vidas, otros futuros. Todas esas jerarquizaciones, todas esas constituciones de la desigualdad social pasan por las prácticas de significado. Entonces hay que pensar la cosa en ese tipo de escenarios. Bueno, y en ese mismo sentido, porque has insistido en esto pues, todo el tiempo, y es el significado tiene que ver con el poder, pero eso se aleja un poco de ideas también muy recurrentes de que el significado está en el lenguaje, está en las palabras, se lo entiende de una manera muy distinta y no se menciona el poder ni al pensar la cultura ni al pensar el significado. ¿Cómo es esa relación que te la estás pensando? Claro, el asunto es que el lenguaje no existe solito, sino que existe en relaciones sociales. El lenguaje no es algo que está solo en la cabeza de los individuos, sino que implica relaciones sociales. Y en tanto implica relaciones sociales y en tanto implica prácticas, habilita o imposibilita cierto tipo de relaciones sociales, o habilita o imposibilita cierto tipo de prácticas. El lenguaje es un hecho social. El significado tiene una dimensión social, y es en esa dimensión social donde se juega la articulación del significado con el poder. Y en ese sentido es que el lenguaje o el significado va más allá de la inmanencia en la definición de una palabra, e implica y se conecta. Es el cemento, es como la pega
de un montón de prácticas o de concepciones del mundo. Incluso el hecho de que nosotros clasifiquemos el mundo donde pensemos que hay un color blanco, a diferencia de otra gente que puede establecer múltiples gradaciones de eso que llamamos blanco, ahí hay habilitaciones o inhabilitaciones de prácticas concretas también. O sea, entonces el significado no es inocente con relación a lo social. El lenguaje es un hecho social y en tanto hecho social implica el cochino poder. Bueno, si uno piensa en eso que estás planteando, un estudiante podría hacerse la pregunta, bueno, ¿y eso para qué sirve? O sea, ¿para qué es que uno estudia la producción de significado? ¿Para qué es que se estudia la cultura? De alguna manera, eso de la antropología, ¿de qué se trata? Pues tiene muchas posibilidades de respuesta a eso. Una primera posibilidad de respuesta es que uno no pasa impune por la antropología. ¿Eso qué significa? Eso significa que uno no puede dejar de pensar antropológicamente su existencia una vez uno se inscribe en ese conjunto de planteamientos y de preguntas. Entonces, ¿para qué sirve la antropología? En primera instancia, pues para implicarlo a uno, para golpearlo a uno, para transformarlo a uno, para ver el mundo y estar en el mundo de otra manera, para ser menos rata de lo que somos. Esa es una cosa muy concreta. Ahora, ¿para qué sirve la antropología? También es para poder complejizar las prácticas que se hacen en términos del Estado o las prácticas que se hacen en términos del mercado. O sea, para trabajar, si querés, en términos de como un profesional que ve cosas que otra gente no ve, que puede entender asuntos que otra gente no ve porque no tienen los ojos antropológicos para pensar las matices y las implicaciones de las cosas, para que le duela al mundo de una manera que a otra gente no le duele. Entonces, yo pienso que el para qué sirve la antropología también tiene un nivel de una dimensión ético-política. O sea, la primera tiene que ver con uno, como sujeto, pero la otra tiene que ver con cómo me paro yo en el mundo en términos ético-políticos. Y te doy un ejemplo muy concreto. Yo no me puedo imaginar a un personaje que pase por la antropología, que lo golpee la antropología, porque hay gente que pasa por la antropología y no lo golpea la antropología, pero que pase por la antropología, que incorpore la antropología, que la haga cuerpo y que a renglón seguido esté en el mundo y sea racista. O sea, es imposible encarnar la antropología y seguir andando como el grueso de los mortales, pensando que existen las razas y pensando que hay razas superiores y razas inferiores, y atribuyéndole a ese pensamiento la explicación de por qué una gente hace unas cosas y otra gente hace otras cosas. Entonces es de alguna manera perder la inocencia en términos de ciertos asuntos de la vida social que el grueso de los mortales no se preguntan o no se problematizan ni les duele. Entonces también la antropología sirve para eso, para esa dimensión ético-política. Entonces uno, en tanto antropólogo, implica un posicionamiento en el mundo y ahí entonces habría ese otro para qué sirve. Ahora, para conseguir plata, pues si uno quiere conseguir plata, pues debería estudiar otra cosa o hacer otra cosa en el mundo, porque pues si ese es el propósito de la existencia de uno, tal vez sea mejor, no sé, como hacer otras cosas. Bueno, y en esa práctica de la antropología, ¿cuál es el lugar de la teoría? Porque, digamos, justamente gran parte de tu trabajo de formación, gran parte de tu discusión académica y gran parte de los cursos que has dado en el doctorado y en la maestría tienen que ver con eso, con las teorías antropológicas y con los debates contemporáneos en la antropología. ¿Para qué sirve la teoría? Bueno, primero, ¿qué es la teoría? ¿Cierto? Habría que entrar a eso. La teoría es el conjunto de categorías, el conjunto de conceptos que establecen una posibilidad de entender de una manera el mundo y por lo tanto la teoría es una especie de herramienta, de instrumento, de perspectiva o de lentes para ver el mundo en unos términos y no en otros. La teoría son anteojos.
Pues, ¿para qué sirve la teoría? Siento que es central en términos de para poder hacer cosas en el mundo, para poder imaginar incluso la práctica misma que uno va a hacer en el mundo, se requiere un conjunto de herramientas y de sensibilidades que solo la teoría puede ofrecer. Yo siento que la teoría no es un lujo, no es una cosa que se coloca o que puede estar o no estar, sino que la teoría es condición de posibilidad de entender y de hacer de otras maneras en el mundo. Entonces, para mí la teoría implica un ejercicio de habilitación, de posibilitar, de constituir no solamente perspectiva, sino práctica en el mundo. Entonces, para mí la teoría es aquello que establece la diferencia entre hacer sangrar el mundo y no hacer nada en el mundo. O sea, la teoría para mí es un asunto de no un fin en sí mismo, como dice Stuart Hall, sino una herramienta para poder hacer o pensar o entender el mundo de manera más densa, más detallada. Entonces, la teoría hay que hacerla o hay que asumirla no desde una fetichización de la teoría por la teoría misma. La teoría no es citar a teóricos, la teoría no es juguetear con grandes conceptos, la teoría es construir categorías que te permitan entender y al mismo tiempo complejizar esas herramientas de entendimiento para hacer cosas en el mundo. No hay una praxis sin teoría. Es imposible pensar la práctica por fuera de la teoría. En general la gente diferencia práctica de teoría, pero la manera como yo estoy entendiendo la teoría implica que la praxis o la práctica no está sin la teoría, no es algo distinto de la teoría, aunque implica tiene unos efectos que no son simplemente teóricos. Pero si uno piensa en ese lugar tan central la teoría, y para no caer en una fetichización pues, de ella misma, entonces, ¿cómo pensarse problemas de investigación que no provengan de la teoría misma? Un problema de investigación tiene que estar inspirado, debe estar impulsado por preocupaciones teóricas. O sea, uno no puede plantearse un problema de investigación en el aire, ¿sí? Pero lo que realmente coloca un problema de investigación son las molestias en el mundo. Entonces, yo creo que las molestias en el mundo, los problemas que tenemos con el mundo, las incomodidades que tenemos con el mundo, son la gasolina, son el combustible para decantar, y ahí la teoría también tiene un lugar, para decantar un problema de investigación. Vos no podés plantearte un problema de investigación como si estuviéramos en el primer día de la creación, como si no hubiera teoría en el mundo para plantearlo. Es más, te lo planteas consciente o inconscientemente en términos teóricos, así reproduzcas el sentido común teórico del liberalismo, el sentido común teórico de muchas tradiciones teóricas que se han ido sedimentando en nuestra manera de pensar. Pero entonces, para plantearse un problema, tiene que estar las vísceras, tiene que estar el malestar como un combustible, pero también tiene que estar la pela conceptual, trabajar teóricamente, o sea, esa molestia hay que trabajarla teóricamente, hay que elaborarla teóricamente, porque si se queda en la molestia, por la molestia misma, también va a quedar en un nivel de alcance muy pobre. Entonces yo creo que plantearse un problema de investigación pasa por la teoría, pero también por las molestias existenciales con las que uno está operando. Ahora, la teoría no es para producir más teoría, la investigación no es para producir más teoría. Yo siento que la investigación y la teoría son insumos para otro tipo de cosas. Bueno, y un elemento fundamental en esto tiene que ver con el método en la antropología.
recientemente has trabajado mucho la discusión sobre el sentido de la etnografía, has trabajado en términos, bueno, has escrito y estás dando discusiones al respecto. Esta semana vas a dar una conferencia aquí en la universidad para hablar de ¿para qué la etnografía? ¿Para qué la etnografía? Todavía no lo he pensado muy bien. Esa conferencia no está preparada. Sí, no, mentiras. Sí, hay varios para qué. Digamos que el para qué más convencional, pero que es importante, la etnografía es una estrategia para entender mejor el mundo. Ahora, desempacar eso implicaría un montón de cosas, pero para decirlo brevemente, el mundo es más heterogéneo, más complejo, más denso, más contradictorio de lo que usualmente pensamos. Y la etnografía sirve para entender esa heterogeneidad, densidad, complejidad del mundo que usualmente pensamos. Entonces, ese es un para qué convencional de la etnografía. Hay otro para qué, que es lo que a mí me gustaría jalar, y es que hay una dimensión ético-política de la etnografía. Y esa dimensión ético-política de la etnografía pasa por pararse en el mundo de una manera distinta a lo que significa otro tipo de estrategias de elaboración de conocimiento. Y ese pararse en el mundo es pararse en el mundo con otros, pero no en nombre de otros. Y ahí me parece que hay una dimensión ético-política de la etnografía que puede permitir un para qué de la etnografía. Es una dimensión ético-política de pensar, de estar, de pararse con otros, pero no a nombre de otros, que es una cosa que pasa por uno mismo también. O sea, y ahí hay un para qué de la etnografía que es muy, muy valioso. Y si con la antropología podemos decir que no se es antropólogo impunemente, con la etnografía sí que es cierto, tú no haces etnografía siendo la misma persona. No se puede hacer etnografía y seguir siendo el mismo, porque la etnografía incluso implica una relación triangular entre varios aspectos como el establecimiento antropológico, etnográfico, lo etnografiado y el etnografiado. Justo en esa dirección, digamos, eso suena muy bonito. Sí. Pero cuando el estudiante sale con un cartón debajo del brazo, sí, graduado de antropólogo, es el argumento de los críticos a esta postura, tiene que buscarse la vida y entonces tiene que trabajar en un montón de cosas donde es muy difícil mantener esa postura, porque tiene que sobrevivir, tiene que buscar un empleo para vivir su vida, y resulta que lo que hay son consultorías para empresas, consultorías para proyectos de desarrollo, consultorías para el Estado, donde no se trabaja ni por un interés propio, ni a partir de una pregunta que se haya construido individual o colectivamente desde una perspectiva política, sino en función de que ese tipo de iniciativas de gobierno o de planificación, etcétera, funcionen. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Pues mira, yo creo que hay dos actitudes ante el mundo, frente al mundo real y concreto. Hay una actitud de que la vida es dura y entonces a uno le tocó y uno hace lo que le piden y se porta muy bien y hace la tarea como está esperando el mundo que uno haga la tarea, ¿cierto? Entonces, sí, lo contratan en la petrolera y el personaje hace el informe como la petrolera está esperando, y seguramente en 6 meses lo van a volver a llamar al asunto y va a tener una vida precaria y sumisa, y seguro que hasta de pronto va a poder comprar su motico y su carrito y esas cosas. Esa es una actitud ante el mundo, y es una actitud que pasa por fuera de la antropología. Eso tiene que ver con el mundo en general. O sea, es alguien que se pliega ante las condiciones del universo y del mundo, está bien. Yo creo que la otra actitud, que la antropología da muchas herramientas, es la posibilidad de la interrupción, es la posibilidad de entender la densidad de las relaciones de poder y de dominación. Y ahí hay escenarios de quiebre, hay momentos de ruptura, hay juegos estratégicos que se pueden desplegar. Entonces yo puedo estar contratado por Ecopetrol, igualmente que el otro personaje, y en ese lugar uno puede jugarse cosas, incluso sin poner en riesgo el chequecito, que es lo que muchos piensan que es lo más importante en el mundo, ¿sí? Pero haciendo otras cosas que la antropología lo ha habilitado para hacer y para pensar. Entonces yo creo que hay unos antropólogos sumisos que están esperando de la vida nada, y hay otros antropólogos
que pueden estar en las mismas condiciones de contratación que estos y que instrumentalizan la antropología para hacer del mundo un lugar menos plano, menos predecible, menos precario de lo que el mundo es. Entonces yo creo que ahí se juegan las pequeñas, en las microfísicas, tanto como en los grandes escenarios, se juega la apropiación, la encarnación de la antropología. Yo creo que encarnar la antropología es un asunto de actitud y de tropel frente al mundo y que puede estar y puede darse incluso en escenarios como el Estado. O sea, cancelar el cerebro. Vos no necesitas ser antropólogo para cancelar el cerebro. Y hay gente que sí, pues eso es lo que busca. Pero entonces, pues habría que preguntarle, pues entonces en principio, ¿para qué está siendo antropólogo? Es mejor que sea otra cosa, hasta de pronto le pagan más. ¿Sí? Entonces, para mí ese argumento de que en el mercado, de que el Estado, de que las políticas públicas, de que los chicos van a salir y no van a encontrar trabajo, pues nosotros no entramos pensando a estudiar antropología que nos iban a dar trabajo o a no dar trabajo. Ese no es el punto. El punto no es una lectura plana y simplista de que la antropología es una inversión económica de la cual uno tiene que vivir. A mí me parece que eso es una lectura bastante apocada del mundo en concreto. Eso no significa que tengamos que vivir de alguna cosa, pero no a cualquier costo y no de cualquier manera. Y en ese mismo sentido, insistiendo como abogado del diablo, se dice, bueno, pero es que de todas maneras esa parte final, o sea, está bien el sentido de la irrupción, pero esa parte final de que se necesita trabajo y se necesita sobre todo el ingreso que se genera para poder sobrevivir, es la que nos define cómo formar en antropología, es decir, a los programas, cómo diseñar los currículos, porque hay que formar a la gente para el mercado, porque es que el mercado está pidiendo, se argumenta, está pidiendo una serie de competencias, de capacidades de hacer, pues alrededor de toda esta oferta de la que ya hemos hablado. Entonces, ¿cómo hacer frente a eso? ¿Cómo formar antropólogos entonces si no es para el mercado? Yo creo que los antropólogos se forman para ser antropólogos. No es un asunto de si están o no están en el mercado, si son docentes o son funcionarios de Ecopetrol. O sea, la antropología es una manera o un conjunto de sensibilidades, de sensaciones, de posiciones frente al mundo que hay que aprender y encarnar, independientemente de si eres profesor universitario o de si estás en Ecopetrol. O sea, el punto no es generar antropólogos para el mercado, sino permitir y propiciar la formación de gente con sensibilidades antropológicas ante el mundo, independientemente de donde esté. Entonces yo creo que eso de que el mercado ha cambiado, el mundo ha cambiado, entonces ya la investigación no es algo que debe estar en la formación antropológica, es una concepción bastante errada, porque es que vos no puedes devenir un antropólogo leyendo textos de antropología. Vos devenís en antropólogo, encarnás la antropología a partir de hacerla cuerpo. Y hacerla cuerpo pasa por hacer investigación, no como un propósito en sí mismo, sino como un ejercicio de cristalización de unas sensaciones que pasan por unas incluso problematizaciones, confrontaciones, y si eso no está, entonces no podés escenificar, constituir, producir la antropología. Eso es lo que hay que formar. Ahora, que ellos después encuentren trabajo en el Ministerio de Cultura, en Patrimonio Cultural, y que ahí hagan cosas que el ministerio espera y que eso funcione, es un asunto de decisiones ya ético-políticas de los chicos. Pueden hacer eso y hacer algo más, que es lo que yo digo. Pueden hacer eso, incluso deshacer eso de otra manera, ¿sí? O pueden simplemente hacer la tarea. Entonces mi problema frente a ese asunto no es que hay que formar antropólogos ahora de otra forma para el mercado, sino que la antropología es un conjunto de sensibilidades y de posiciones ante el mundo, y eso tiene que estar sí o sí. Bueno, y ya para ir finalizando, hay otro debate que has planteado y que tiene que ver con esto que estábamos discutiendo, que es el de las políticas de ciencia y tecnología.
Las universidades en el país, los centros de investigación, los diferentes programas, tanto en el pregrado como en el posgrado, estamos abocados, digamos, institucionalmente a responder una serie de exigencias que nos plantea el Ministerio de Educación Nacional, Colciencias, y nos dicen, bueno, hay que garantizar la calidad, y la calidad se condensa o se concreta en esta serie de indicadores. Y entonces, si usted quiere obtener financiación, pues tiene que hacer esto. Es decir, hay un constreñimiento muy fuerte a la práctica docente e investigativa desde los programas, desde la práctica que hacen estas instituciones. Vos has peleado mucho con eso, y en particular, digamos, encarnado en la figura de Colciencias. ¿Cuál es la pelea ahí? La pelea tiene como muchas aristas. Una de las más grandes es que nosotros hemos perdido el corazón y parece que no tenemos sangre en las venas, porque lo que estamos haciendo está orientado a llenar una serie de demandas, de formatos y de productos que están alejados de lo que nosotros hemos venido haciendo durante mucho tiempo. O sea, en los últimos 20 años se ha dado una transformación. La gente está cada vez más, los científicos sociales, esos llamados científicos sociales, está cada vez más orientado a llenar Civilax, está cada vez más orientado a acrecentar y enriquecer sus hojas de vida, que a tener un impacto, a tener la posibilidad de conexión y la posibilidad de aportación al mundo social. O sea, yo no sé en qué momento nos perdimos, pero la idea de las ciencias sociales es un poco como, bueno, ¿y esto como para qué sirve en términos de aportar, enriquecer, complejizar, incluso interrumpir las certezas y la vida social en general? Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas con lo de Colciencias es que los criterios desde los cuales se evalúa han tenido un efecto perverso, en el sentido de que ya nos ponemos a hacer cosas fundamentalmente a llenar cierto tipo de expectativas institucionalizadas en universidades y en ministerios o en entidades de ciencia y tecnología, que hacen perder la razón de ser de lo que sería la ciencia como un aporte a nuestra concepción de vida, de futuro, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la principal crítica. La principal crítica es que nos perdimos en el camino. Hacemos unas ciencias sociales sin corazón, fundamentalmente para producir papers, para producir y engrosar currículos y Civilax. Eso es lo que una de las críticas. La otra crítica que es fundamental en toda esa discusión de las políticas de ciencia y tecnología tiene que ver con los criterios concretos que están poniéndose en juego en ese tipo de productos. Entonces, lo que hay detrás no solamente que hemos perdido el horizonte, nos hemos puesto a escribir papers en vez de hacer otras cosas, que no niega escribir cosas, pero no papers. El otro punto es que esos papers encarnan toda una geopolítica del conocimiento, encarnan unas maneras de entender el conocimiento, incluso el escrito, que están interrumpiendo, como dice Daniel Mato, unas prácticas intelectuales que trascienden ese tipo de criterios y ese tipo de concepciones. Entonces, otra de las discusiones es, cada vez más estamos muy eurocentrados, cada vez más negamos más otras formas de constituir ese conocimiento por estar orientado a un conjunto de indicadores de ciencia y tecnología, de cienciometría fundamentalmente. Entonces, esa es otra gran discusión, lo que implica en términos concretos estar orientados con unos criterios específicos a producir esos conocimientos. Y finalmente uno pudiera decir que otro de los grandes problemas es que en últimas hemos perdido como sujetos que producimos ciencia social o ciencia en este país, hemos perdido la posibilidad de que nosotros mismos definamos cuál es el horizonte, cuáles las cosas que nos importan, porque es la burocracia académica, es la tecnocracia
la que nos agenda en términos de temáticas, en términos de... Entonces, esa última dimensión, esa última arista de que hemos dejado de ser no sé, como la posibilidad de orientar lo que nosotros queremos y pensamos es otro de los puntos ahí. Y si uno piensa este panorama que parece tan oscuro, depresivo, casi sombrío, tiempos sombríos. Y quisiéramos hablarle pues a los jóvenes que hoy están por ahí pensando en formarse, en estudiar. ¿Por qué y para qué estudiar antropología entonces? Es difícil responderle a eso, responder esa pregunta para otra gente, porque cuando uno se pone en primera persona uno puede responder la cosa más fácilmente, pero imaginándome en otros lugares, yo creo que vale la pena estudiar antropología precisamente por lo abrumador de esos tiempos sombríos. Yo creo que hay momentos en la existencia donde vale la pena pararse y interrumpir lo que se espera e interrumpir incluso el conjunto de expectativas sobre lo que uno puede hacer o no hacer. Yo creo que el punto fundamental es que hay una pobreza existencial, una pobreza ético-política, y la antropología pudiera entrar a interrumpir, pudiera entrar a enriquecer, pudiera entrar a reorientar la desidia, la miseria existencial que está como orientando el mundo hoy en día. Entonces, para mí valdría la pena hoy estudiar antropología para pararse frente a la miseria de la existencia a la que estamos orientados, empezando por la pregunta de ¿para qué sirve la antropología? Está planteada en términos de si no sirve para producir dinero, entonces no sirve. O si no sirve para que el Estado controle y gobierne mejor a la otra gente, entonces no sirve. Yo creo que precisamente el no sirve de la antropología es donde está la fuente de la interrupción de la miseria de la existencia a la que estamos abocados hoy en el mundo. Muy bien, profesor, muchas gracias. Bueno, vámonos porque nada. aquí el tinto acabó y esto se enfrió y no nos dieron más. Entonces, pues, dejemos ahí. Bueno, listo. ¿Hay que qué? Hay que despedirse, hombre. ¿Hay que despedirse? Sí, hermano. Verdad. Entonces, a ver, vamos a... Profesor Restrepo, muchas gracias. Pues muy chévere la conversación. Creo que quedaban planteadas un montón de preguntas que hay que seguir conversando. Vamos a ver si el miércoles conversamos algunas y pues seguramente como vas a seguir siendo invitado al doctorado y a la maestría, pues volveremos a conversar más Pues adelante. sí, si la vida nos da, aquí estamos jodiendo más durante mucho tiempo. Ok. Bueno, muchas gracias.